mismo es parte del nivel del gozo que uno tiene. Pero si estamos otra vez en la iglesia y el pastor ya nos hizo pasar enfrente, adiós gozo, bye bye. No. ¿Cómo no es el gozo? Para no confundirnos. El gozo no es como el mundo lo pinta. Romanos 14, 17. Es más, denle una sonrisa al que está a su lado. A ver, dale una sonrisa. Dígale, aunque no te me sonrías, yo sé que estás lleno de gozo, dile. ¿Ya tienen ahí el pasaje de la Biblia? Porque yo no. Porque el reino de Dios, dice, no es comida ni bebida, sino que justicia. Luego, gozo en el Espíritu Santo. No puedes decir que estás gozoso cuando según hay un party, una fiesta, un baile. Ay, qué gozoso, qué fiesta, qué alegría. No, la palabra de Dios dice que en el reino de Dios eso no es gozo. No es nada más comer y beber y bailar y echarse chistes ahí, colorados, rojos, azules, de todo tipo. No, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es como el mundo. El gozo que produce el Espíritu Santo no es como el mundo. Y si ya estamos hablando y entrando a un tema muy importante, quiere decir que no lo que tiene el mundo me va a satisfacer y me va a hacer sentir gozo. Solamente proviene de Dios, del Espíritu Santo de Dios. El gozo que pone el Señor es para siempre, es eterno. No depende de las circunstancias ni de lo que está sucediendo a tu alrededor. Depende de Él. Él nunca cambia. Él es el que te dice: yo te voy a llenar de mi Santo Espíritu, te voy a llenar de gozo y tu gozo va a permanecer por siempre. ¿Por qué? Porque yo permanezco por siempre y el gozo que tú tienes depende solamente de mí. No de la circunstancia, no de la situación, no del dinero que tal vez no ganaste, sino de Dios automáticamente, de Él y para Él. No es como el mundo, no es un gozo como el mundo lo piensa. Ese gozo que en el Espíritu Santo produce en una persona que anda en el Espíritu Santo confiando en Dios. El gozo del Espíritu Santo no depende de las circunstancias. Segunda de Corintios 7:14. Mucha franqueza tengo, dice la Biblia, mucho me glorío con respecto si quieren lo apuntemos para irnos rapidito. Mucha franqueza tengo, mucho me glorío con respecto de ustedes. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo. ¿En qué dice? ¿Todos estamos ahí? Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Los cristianos tenemos en el Espíritu Santo la capacidad de gozarnos. Escúcheme bien, aunque las cosas anden mal. ¿Cómo está tu situación el día de hoy? ¿Cómo tú veniste el día de hoy? ¿Te bajaron el sueldo en el trabajo quizás? O tal vez no has trabajado esta semana como tú quisieras trabajar. O tal vez algo pasó, una llamada por teléfono que recibiste hoy y nunca pensaste que te podrían haber dicho esas cosas. La Biblia dice
Regocíjate en el Señor. Otra vez te digo, regocíjate en Él. El gozo, la paz, el amor de Dios no depende de las circunstancias en las que tú estás pasando. Los cristianos tenemos ese gozo y nos aprendemos a gozar en nuestras tribulaciones. ¿Quiere ver si una persona tiene gozo? Véala cuando está pasando problemas. Y si actúa pesimistamente, el gozo se le fue. Pero si a pesar del problema ella tiene aún una palabra para bendecirte, dices tú, no, pues que vengo a orar por ella, pues mejor que ore ella por mí. Así me pasó con una señora, su hijo estaba en la cárcel, le habían dado cadena perpetua o le iban a matar. Y ella estuvo orando y según nosotros fuimos a orar, y al final le dije, mejor ore usted por mi hermana. Está llena de gozo, un optimismo que salía. Yo le pedí al Señor que mi hijo cambiara y ahí Dios lo metió y Dios está tratando con él y apenas hablé con él, ya aceptó a Cristo, está alabando al Señor allá adentro, así que mi oración fue contestada. Den un aplauso al Señor. Aún el apóstol Pablo dice, sobreabundo de gozo, estoy lleno de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y cuando ese hombre está hablando de tribulaciones, no es como la de nosotros. A ese hombre lo golpearon, le dieron varazos, le tiraron pedradas, lo dejaron casi muerto. Pensaron que él estaba muerto y nada, lo encarcelaron. Terminó su vida en una cárcel y predicando del Señor y escribiendo cartas. Y si usted lee unas cartas de Timoteo, las cartas de Tito, ese hombre estaba en la cárcel y hasta tú te motivas leyendo esas cartas inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, porque ese hombre en verdad sobreabundaba del gozo del Señor y se sabía gozar aún de las cosas malas que le estaban pasando. ¿Cuándo usted se ha gozado? Amén. Ay, Señor, cuesta, ¿verdad? Cuesta, ¿verdad? Pero si la palabra de Dios lo dice, me vas a dar fuerza, Espíritu Santo, aún de gozarme. Se me ponchó la llanta, iba yo al carro y si me bajo de la llanta, eso no me ha pasado, yo estoy nada más dando una ilustración, no se crean que yo me pasó. Y me bajo de la llanta y gloria a Dios, aleluya, y me río, ¿verdad? Y usted puede decir, tengo gozo, el Espíritu Santo está en mí. Así que ya sabe qué va a suceder cuando se le ponche la llanta, cuando vaya tarde al trabajo, ¿va? Amén. Sonreír, pastor, pero usted no dice que el solo reírse no quiere decir que tenga gozo. No depende de las circunstancias. El gozo del Señor no depende de cómo nos tratan los demás. ¿Cómo vamos? ¿Bien? La Biblia dice en Hechos 13:52, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y cuando estamos hablando del libro de Hechos y de la vida de los discípulos, usted sabe que en ese tiempo ellos eran perseguidos. Ellos hablaban de ellos como si fueran unos herejes. Eran criticados. ¿Cuántos de nosotros nos han criticado por ser cristianos? En el trabajo, en la oficina, en casa, fuera de casa, tendremos siempre experiencias negativas con las personas, aún en la iglesia. Pero después que los discípulos fueron muy maltratados, se nos dice que de ellos lo siguiente que está escrito en Hechos: y los discípulos estaban llenos ¿de qué? De gozo y del Espíritu Santo. Hermano, el gozo que Dios te da no depende de cómo te tratan a ti las personas. No dejes que otras personas, al criticarte, al murmurar o al no hacer lo que tú quieras que hagan, te robe ese gozo que solamente Dios te da.
Mira qué dijo el hermano. Ya le robó el gozo al hermano. El gozo del Señor no depende de la abundancia económica. Ay, Hebreos 10:34. Quiero que lo lean, lo busquen, lo subrayen. El gozo del Señor no depende de las abundancias económicas. Tengas o no tengas dinero. ¿Quién no se contentaría con $1,000 ahorita si se lo regalamos? Rebozo de gozo, hermano. Que sabe, ¿verdad? Recibí $1,000 y cómo están hasta. Pero hay personas que hasta se ponen tristes por esos $1,000, que no tienen el gozo del Señor. Hermana, tenga estos $1,000, se los estamos regalando. Ay, tristeza le da. ¿Sabía por qué? Porque ya no es de ella. Tiene que pagar todas las deudas que tiene. Así ven muchos el cheque. Llega el cheque a la semana. Siquiera fuera mío, dicen algunos. Y van tristes a pagar todos los biles, las deudas que tienen. Pero el que tiene el gozo, venga esos $1,000. Con gozo voy a pagarle a la gente que no me dieron, no le hace. El gozo no depende de lo que tengo o dejo de tener. El gozo viene de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Mire, el despojo de sus bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tenían en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. El despojo de sus bienes sufrieron con gozo. Hermanos, ¿se sufre con gozo? Sí, porque el gozo es del Señor y está en nosotros. Y puedes pasar lo que pase, el gozo es Dios, es de Dios. Y como el gozo es de Dios, permanece ahí, aunque haya ¿qué? Sufrimiento, lo dice la Biblia, no lo dice el pastor Elías. Sufrieron con gozo. Aprende a sufrir con gozo, hermano. Aprende a hacerlo, porque yo no te voy a engañar. Van a venir luchas, van a venir pruebas. Pero cuando tú aprendes a sufrir con gozo, permaneces y te mantienes firme y nada te hace flaquear. Mantente con ese gozo fortalecido en el Señor, creyendo que el gozo es de Dios. La Biblia dice, y me gusta este pasaje de la Biblia también. Hay veces que tenemos abundancias, amén, pero debemos admitir que también vienen momentos de que a veces no alcanza ni para la gasolina. Amén, dicen algunos. Solo Dios puede ayudarnos a gozar de la vida, aún si tenemos o aún si no tenemos. Como le digo, a esa persona le están regalando $1,000 y está triste. Que si no está el gozo del Señor, le den o le quiten, igual va a sufrir. Amén. ¿Por qué? Porque no saben disfrutar aún lo que tienen, porque no está el gozo del Señor. Es gozo que viene de Dios sin importar la situación presente. El gozo que produce el Espíritu Santo en una persona es aquel cuya fuente es Dios. No es el gozo que viene de lo material o de las personas o de las cosas buenas que nos pasan, sino que el Creador es la fuente de tal gozo. La persona que ha aprendido a gozarse en Dios siempre estará optimista, porque Dios no cambia aunque cambien las personas, las circunstancias u otras cosas, porque Dios siempre es el mismo. Mire, vamos a leer Habacuc. Habacuc 3, 17, 18. El gozo del Señor no depende de cómo nos tratan los demás. El gozo del Señor no depende de las circunstancias de las que estamos pasando. El gozo del Señor no depende de la escasez o de la abundancia económica que nosotros tenemos. Igual si tienes o no tienes, si no tienes el gozo del Señor, no puedes disfrutar plenamente.